Franz Staudeger nació el 12 de febrero de 1923 en Unterleubach, cerca de Bliburg, en Austria. Era hijo de un mesonero y uno de 3 hermanos. Después de asistir a la escuela en Klagenfurt, Staudeger, a la edad de 17 años, se ofreció como voluntario para el servicio militar y el 8 de julio de 1940 se incorporó al batallón de reemplazo y entrenamiento de la Liebstandarte. A finales de la Operación Barbarroja, en noviembre de 1941, Staudeger entró en acción por primera vez con la primera compañía de la Liebstandarte en Rostov y donde resultó herido. Staudeger recibió la insignia de herida en negro en marzo de 1942 y fue ascendido a SS Sturmmann. Después de recuperarse, volvió a entrenar para el servicio en unidades Panzer y a prepararse como comandante de tanque. A finales de 1942, se une a la recién creada Cuarta Compañía de Panzer Pesados Tiger del Regimiento Panzer de la Liebstandarte. Allí fue puesto al mando de un Panzer III en el pelotón ligero, bajo las órdenes de Michael Wittmann. Para el 30 de enero de 1943, Staudeger asciende a SS Unterscharführer. Su primer periodo de servicio, como comandante de tanque, comenzó unos días después, en la conocida Tercera Batalla de Kharkov. El 20 de marzo de 1943, tras la reconquista de Kharkov, recibió la Cruz de Hierro de segunda clase y el 1 de abril, la insignia de combate de tanques en plata. En mayo, la Cuarta Compañía fue redesignada como la 13ª Compañía de Panzer Pesados Tiger bajo el mando del SS Hauptsturmführer Heinz Kling. Allí, Staudeger formó parte del segundo pelotón y ahora estaba al mando de un Tigre. Para el 5 de julio de 1943, en el primer día de la ofensiva alemana, en la batalla de Kursk, al SS Unterscharführer Franz Staudeger se le recomendó la Cruz de Hierro de primera clase por la acción que se narrará a continuación. Al anochecer del 5 de julio, tras una jornada de intensos combates, el Unterscharführer Franz Staudeger se dirigía con su Tigre a las posiciones de su compañía a pasar la noche. Marchó lentamente por un camino que atravesaba un bosquecillo. Staudeger iba asomado por la escotilla de la cúpula blindada de la torreta para guiar a su conductor en la oscuridad. Llevaban ya un tiempo en esta marcha boscosa. Era una noche calurosa de verano y todo parecía tranquilo, salvo por el murmullo del motor del Tigre. De repente, Staudeger divisó unos diminutos puntos luminosos que cambiaban su intensidad justo delante de él. Ordenó rápidamente a su conductor que se detuviese. Entonces pudo distinguir la silueta de un carro de combate. Las chispas de sus escapes le habían advertido a tiempo para evitar un choque. Staudeger saltó de la torreta y se dirigió al carro de adelante para increpar a su comandante el motivo de que se hallase allí en mitad del camino, bloqueando la vía. El jefe del otro carro estaba de pie sobre su torreta, fumándose un cigarrillo. También él quedó sorprendido, pues con el ruido del motor de su carro no había escuchado la llegada del Tigre por detrás. Entonces, el jefe del otro carro le preguntó a Staudeger si estaba loco, pero en ruso. Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Staudeger, ya que estaba de pie en el suelo, solo frente a un carro de combate soviético. Controlando su miedo, se llevó la mano al cinto, armó una granada de mano, la arrojó a la escotilla abierta del carro soviético y corrió a ponerse a cubierto. Al hacerlo y separarse del tanque soviético, se dio cuenta de que había otro carro de combate enemigo a unos cuantos metros del primero. Una explosión sorda estremeció al primer blindado. Staudeger dio un grito de advertencia a su tripulación. No había tiempo de más. Actuando rápidamente, corrió hacia el segundo carro de combate y se subió al tanque enemigo. En ese momento, se abría la escotilla, ya que la tripulación había oído la explosión y quería averiguar qué había pasado. Staudeger esperaba acertadamente que esto sucediese y arrojó una segunda granada de mano por la escotilla abierta. El segundo carro quedó también fuera de combate. Staudeger había destruido 2 T-34 en cuestión de segundos. El echar mano con la granada instintivamente le había dado unos segundos vitales, ya que el comandante soviético lo hubiese reconocido al instante como alemán.
Como antiguo soldado de infantería, Franz Staudeger siempre llevaba granadas de mano consigo y sabía cómo utilizarlas. Se volvió a subir de nuevo a su Tigre y junto con su tripulación regresó a las posiciones de la compañía. Al día siguiente, el 6 de julio, Staudeger fue condecorado con la Cruz de Hierro de primera clase por su rápida y audaz acción. 2 días después, el 8 de julio de 1943, los tanques del segundo cuerpo Panzer de las SS habían girado hacia el oeste para ayudar al 48 Cuerpo Panzer, que avanzaba bastante por detrás, sobreexponiendo en consecuencia el flanco izquierdo del cuerpo SS. A los soviéticos se les presentó la oportunidad de atacar las posiciones ocupadas por las divisiones SS, que ahora se encuentran sobreextendidas y apenas sin tanques. Solo los Tigres de Franz Staudeger y Rolf Schamp se quedaron en Teterevino del Norte, en el punto más al noreste, que hasta entonces iba el avance de todo el ala sur y por tanto del avance alemán en la carretera que va directamente a Prokhorovka. Solo estos 2 Tigres se quedaron en el sector de las divisiones SS y solo porque tenían daños en la tracción y no se iban a poder mover a la par de los demás que se dirigieron al oeste. El general Vasily Burkov, del 10º Cuerpo de Tanques, comenzó un ataque por la mañana sobre el eje de la carretera que baja de Prokhorovka hasta precisamente Teterevino del Norte. La Luftwaffe detecta esa mañana una fuerza de unos 50 o 60 tanques soviéticos que bajaban por la carretera. Eran los tanques de Burkov que avanzaban hacia Teterevino. A pesar de que los 2 Tigres habían sufrido daños en el tren de rodaje por las minas y no podían maniobrar rápidamente, Staudeger y Schamp ordenaron a sus tripulaciones que se prepararan para la acción. Los 2 tanques dañados se dirigieron hacia el borde noreste del pueblo, donde Staudeger encontró una posición de disparo cerca de una carretera elevada sobre un terraplén. El tanque de Schamp se quedó en una posición de apoyo, protegiendo el flanco de Staudeger. Pronto un granadero de la Das Reich llegó y avisó a Staudeger de que 5 tanques acababan de rebasar su compañía. Staudeger ordenó a su conductor que oriente el tanque hacia la posición en la que se encuentra la compañía hasta que vieron a los tanques enemigos. Cuando llegaron, 2 T-34 ya estaban en llamas por el ataque de los granaderos. El artillero de Staudeger giró su cañón hacia los otros 3 tanques soviéticos que se acercaban cautelosamente. Lanzó 3 disparos con su cañón 88 que perforaron el blindaje de cada uno de los otros 3 tanques con facilidad. De repente, 2 T-34 más llegaban detrás de un terraplén. Disparó de nuevo y los 2 T-34 explotaron. Entonces Staudeger ordenó a su conductor que se cambiara de posición, pero justo cuando el Tigre empezó a moverse, emergió del terraplén una columna de T-34, uno detrás de otro. El artillero de Staudeger puso el primero bajo su mira y disparó, haciendo impacto el proyectil sobre la torreta y haciendo que el tanque se encendiera en llamas. Varios tanques soviéticos giraron hacia el Tigre de Staudeger, maniobrando hacia posiciones de disparo. Los tanques soviéticos dispararon al Tigre, pero los proyectiles fallaron o rebotaron en el blindaje, mientras Staudeger acababa metódicamente un T-34 tras otro. En minutos, varios tanques soviéticos fueron puestos fuera de acción. El Tigre de Staudeger, hasta entonces, había acabado con 17 tanques soviéticos. Pero más T-34 continuaron emergiendo del terraplén. El artillero de Staudeger informó que ya se habían acabado los proyectiles antitanques, quedando solo los de explosivos. Staudeger decidió acercarse hacia los nuevos tanques que seguían llegando, incluso sin munición antitanque, sabiendo que los explosivos que le quedaban sí podrían ser útiles si eran usados a corta distancia. Otros 5 tanques soviéticos fueron destruidos. Minutos después, el Tigre dañado empezó a sobrecalentarse y Staudeger decidió retroceder y se dirigió al refugio de Teterevino. Los tanques soviéticos restantes se dieron media vuelta y no volvieron a atacar. Al finalizar, los granaderos presentes de la Das Reich agradecieron a Staudeger y a su tripulación. Solo el Tigre de Staudeger acabó con 22 T-34. No hay cifras concretas para el Tigre de Schamp, pero se sabe que también destruyó varios. Por estas acciones, al SS Untersturmführer Franz Staudeger
se le otorgó la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro el 10 de julio de 1943 y se convirtió en el primer comandante de tanque Tiger en ser condecorado con la Cruz de Caballero. Y fue convocado al cuartel general del Führer para dar un relato detallado de sus experiencias en el combate con tanques Tigre. Posteriormente, a Staudinger se le dio licencia de descanso y se fue a su ciudad natal de Bleiburg. Es por eso que no estuvo presente en la batalla de Prokhorovka. A inicios de 1944, Staudinger ingresó a las SS Junkerschule para prepararse y formarse como oficial. Para entonces, la 13ª Compañía de Panzer Pesados Tiger había sido separado de la Luftstandarte y se le había añadido 2 compañías de Tiger más, formándose el 101 Batallón de Panzer Pesados Tiger de las SS, bajo el mando del SS Obersturmbannführer Heinz von Westernhagen. Y Staudinger, como SS Standartenjunker, fue llamado a formar parte de este nuevo batallón. Para junio de 1944, el batallón estuvo completo. Staudinger formó parte del segundo pelotón de la primera compañía del SS Hauptsturmführer Rolf Möbius. El batallón participó en el desembarco de Normandía y Falaise, sufriendo muchas bajas. El 22 de septiembre de 1944, con la introducción de los nuevos tanques King Tiger, el batallón se renombró como el 501 Batallón de Panzer Pesados Tiger de las SS. Franz Staudinger terminó la guerra en este batallón, participando en la Batalla de las Ardenas y en marzo de 1945 durante la ofensiva del lago Balatón. Franz Staudinger sobrevivió a la guerra y falleció el 16 de marzo de 1991.